El método de las 6 alcancías para ahorrar dinero. Este método nos lo comparte el escritor T. Harv Eker, el cual es un escritor, empresario y orador motivacional, conocido por sus teorías sobre la riqueza y la motivación, y autor del libro Los secretos de la mente millonaria. Este método viene porque es inevitable encontrarnos con pagos inesperados o con necesidades inmediatas que creemos que nunca van a llegar. Siempre que sentimos que estamos totalmente tranquilos de deudas o de acosos, llega algo que nos desestabiliza por completo, y cuando no tenemos ningún respaldo económico, empieza el estrés, la problemática y los dolores de cabeza. Para evitar eso, el método de las 6 alcancías está diseñado para que cualquiera pueda administrar fácilmente su dinero, y además empiece a ahorrar dinero sin mucho esfuerzo. Básicamente su método se reduce a dividir nuestros ingresos en 6 cuentas. Justamente la clave de este método es dividir todos los ingresos de acuerdo con ciertos porcentajes. Por lo tanto, funciona sin importar si nuestros ingresos son altos o bajos, o si nuestros ingresos varían cada semana, o incluso si no recibimos un pago de forma regular. Antes de comenzar, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. La primera alcancía la llamaremos gastos corrientes, la cual corresponde al 55% de nuestros ingresos. Dentro de este grupo, podrás incluir el dinero destinado a cubrir tus necesidades, con los gastos generados por los elementos más básicos de tu vida. Con este porcentaje deberás cubrir la comida, la vivienda, la salud, el transporte y los pagos de deudas. Si luego de realizar estos pagos aún te queda algo de dinero, puedes destinarlo a la cuenta de inversiones. Pero si consideras que el 55% no te alcanza para cubrir tus gastos, quédate hasta el final del video. La alcancía número 2 es la de inversiones y corresponde al 10% de nuestros ingresos. Para esta cuenta, el objetivo es generar dinero dedicado a realizar inversiones que en un futuro puedan traducirse en cualquier tipo de ingresos pasivos. Entre las diferentes posibilidades que existen, puedes comprar activos, invertir en bolsa o ahorrar para montar un negocio propio. Es muy importante que este 10% no esté destinado a ninguna otra cosa, pues a partir de este porcentaje, podrás abandonar tu trabajo en un futuro y prosperar por cuenta propia. También debes de tener en cuenta que estas inversiones deben de ser a largo plazo y en un riesgo entre moderado y bajo. Antes de realizar cualquier inversión, es muy importante que te asesores y entiendas en qué estás invirtiendo. En la tercera alcancía, tenemos la cuenta de ahorro que corresponde al 10% de los ingresos. Esta cuantía de tus ahorros estará destinada a cubrir aquellos gastos derivados de tus planes y necesidades futuras, como lo puede ser la compra de una casa, un viaje de vacaciones o alguna emergencia que se presente. Básicamente este ahorro puede estar a la mano, para ser utilizado en el momento en que se requiera, pero también lo puedes poner en un fondo que te deje alguna rentabilidad y haga crecer ese ahorro por medio del interés compuesto. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando a detalle el funcionamiento del interés compuesto. El próximo 10% corresponde a la alcancía de educación. Como lo he mencionado en videos anteriores, para lograr el éxito financiero, es indispensable que te formes constantemente. Es por ello por lo que debemos destinar un 10% a cubrir esta necesidad, ya que con este porcentaje podemos hacer frente a la compra de libros o cursos educativos que nos ayuden a especializarnos y crecer como profesionales. También lo podemos dedicar a aprender nuevas habilidades, como lo es un idioma nuevo. Recuerda que invertir en uno mismo es la mejor inversión que puedes realizar. La siguiente alcancía corresponde al 10% y es la de ocio.
Es importante que este porcentaje lo dediquemos a las cosas que más nos gusta hacer, por eso la llamaremos la cuenta del ocio. ¿De qué serviría trabajar duramente, formarnos y ahorrar si no vamos a poder destinar una parte del dinero a disfrutar de la vida? Por lo tanto, el 10% de nuestros ingresos debemos de gastarlo en nosotros mismos. Lo podemos gastar en comprar ropa nueva, ir a cine, salir a cenar o en nuestras aficiones. Lo podemos destinar a lo que queramos, pero sin sobrepasar ese 10% del total de los ingresos. Puede que en un principio no te alcance para lo mismo que cuando no ahorrabas, pero ten presente que en un futuro, gracias a los ingresos pasivos provenientes de las inversiones y de la formación constante que te brindará oportunidades de ir creciendo tus ingresos, también crecerá el dinero que puedas gastar en lo que más te gusta. En la última alcancía tenemos las donaciones, que representa el 5%. Dentro de esta cuenta, puedes incluir aquellos regalos para tus seres queridos o los donativos que desees hacer a cualquier institución o entidad de caridad y solidaridad. Una de las cosas más gratificantes de tener dinero es poder compartirlo y ayudar a los demás. En realidad, hay muchas personas que realmente lo necesitan, y por medio de esa donación, es más lo que ese dinero puede hacer por esa persona que lo que tú dejas de hacer con él. Ahora bien, si consideras que actualmente no eres capaz de cubrir tus gastos indispensables con el 55% de tus ingresos, puedes poner en práctica el método de las 6 alcancías con $1. Dividir los ingresos con este método es posible realizarlo con cualquier cantidad de dinero. Puedes empezar con $1 y en la siguiente fecha que recibas tus ingresos, separar 5 o $10 para dividirlos en las alcancías y así convertir este ahorro en un hábito hasta que llegue el día en que puedas hacerlo con el 100% de tus ingresos. Cabe resaltar que estos porcentajes pueden variar de acuerdo con las mejoras económicas que vayas teniendo. Un día ya no necesitarás 55% para tus gastos corrientes y podrás dedicar parte de este dinero a otro propósito, como ayudar a los demás, realizar nuevas inversiones o para un colchón salvavidas. Si tienes alguna sugerencia o algún aporte, déjanoslo saber en los comentarios y entre todos nos ayudamos. Dale me gusta a este video si te ha gustado, suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos en el próximo video.